Estamos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Como siempre, nuestras redes sociales a su disposición para seguir compartiendo la mayor cantidad de información para que usted esté de la mejor manera informado. Estará con nosotros hoy Mateo Estrella, ministro de Turismo, hablándonos de esta campaña que ha implementado el Ministerio y que lidera a nivel nacional, No seas extranjero en tu tierra. Los efectos medibles desde que inició semanas atrás y el poder de alcance además y de convocatoria y expectativa que se tenga respecto a este incentivo para que el propio ecuatoriano no se convierta, como lo dice su eslogan, en un extranjero dentro del país. Y más adelante, Carlos Aguinaga, expresidente del Consejo Nacional Electoral, antes, como se llamaba mientras él estuvo dentro del Tribunal Supremo Electoral, ex consejero del Tribunal Supremo Electoral, para hablarnos de este futuro de los partidos políticos y que han obtenido tan bajos porcentajes, esta cantidad de partidos políticos. ¿Y qué pasa con los recursos que el Estado les asigna para que hagan campaña y no logran ni siquiera los mínimos de aceptación a nivel nacional? ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Se desperdiciaron? ¿Los deberían devolver? ¿Se debería reformar el Código de Democracia en esa línea para precautelar recursos del Estado o a ningún partido se lo debería financiar? Estas y otras inquietudes hablaremos con quien domina la materia y quien ha estado familiarizado en el ámbito electoral durante este tiempo, Carlos Aguinaga. Y pues bueno, así empezamos entonces, así que póngase cómoda y cómodo porque empezamos con la primera entrevista. Ministro Estrella, ¿cómo está? Una buena tarde, ¿nos escucha muy bien? Me escucho muy bien, Andrés, un gran placer saludarle, muy buenas tardes. Gusto saludarlo también. Antes de entrar en materia, pues la pregunta del momento es relacionada a su ratificación o no. Entendemos que algunos ministros de Estado han presentado su renuncia por las disposiciones que el presidente ha dado y ha nombrado a otros. ¿Qué pasaría en su caso, en su ministerio? Bueno, yo tengo la condición de ministro de Turismo encargado, sigo con mi encargo hasta que así lo define el señor presidente de la República, pero seguimos en las tareas que nos han encomendado en el Ministerio de Turismo, Andrés. Ok, bueno, una vez respondido eso, no seas extranjero en tu tierra. Primero háblenos de la génesis de esta campaña y por qué buscaron provocar que el ecuatoriano reconozca más sus sitios antes que otros. Bueno, Andrés, ha sido muy importante el protagonismo que el turismo interno en el Ecuador ha tenido después de la pandemia. El turismo interno realmente ha sido una actividad que le ha salvado al Ecuador cuando en la pandemia los viajes internacionales se vieron reducidos y efectivamente todo el sistema de feriados nacionales y de los incentivos en los feriados nacionales de la reducción del IVA del 15 al 8% han dado muy buenos resultados. Entonces hemos visto propicio que junto a las campañas de promoción turística internacional que el Ministerio de Turismo emprende y que son variadas este año, más de 30 eventos a nivel internacional, también tengamos una campaña de turismo interno, de turismo nacional, donde se incentive al ecuatoriano a motivarse por viajar en el Ecuador, a motivarse por viajar no únicamente en los feriados que son contados en el año, pero también motivarse a viajar durante los fines de semana que tenemos en el país y durante las épocas de vacaciones. Entonces esta campaña ha salido ahora mismo que estamos en temporada de vacaciones de la costa y queremos motivar a que la gente viaje a la Amazonía, que viaje a la sierra, que viaje a Galápagos y efectivamente que se despierte ese sentimiento de orgullo también de ser ecuatoriano y de conocer lo nuestro, las maravillas culturales, naturales, gastronómicas, paisajísticas que nuestro bello país tiene. Respecto a la medición inmediata de estos efectos que ha provocado la campaña, ¿ya se puede hablar de un avance o de un resultado respecto a este impacto o aún es muy prematuro hablarlo? Aún es prematuro hablarlo debido a que la campaña está recién al aire menos de un mes.
Entonces, la intención es que esta campaña dure 6 meses y que se pueda observar. El primer efecto que se observará será efectivamente en el próximo feriado, en el feriado de Carnaval, que es los días 1, 2, 3 y 4 de marzo, y también evidentemente cuando la gente que está en vacaciones de costa empieza a movilizarse un poquito más. Ahí iremos viendo los efectos que tiene la campaña, pero hay que saber que esta es una de las acciones, ¿no? El Ministerio de Turismo hace muchas otras acciones frente a motivar al ecuatoriano a que viaje, frente a motivar también que el extranjero, que el turista internacional llegue a Ecuador, y entonces hay que ir sumando todas estas actividades, estas acciones para poder tener ya unos resultados importantes. Nosotros estimamos que este año sumemos más de un 10% del número de turistas nacionales que se desplazan en el país, y que en turismo internacional también hay un crecimiento. Entonces estamos impulsando fuertemente esto y pensamos que esta campaña es uno de los de las piezas comunicacionales que vamos a tener junto a muchas otras que estamos desarrollando. Uno de los aciertos que creo yo tendrá un buen impacto es el poder descubrir a través de las piezas publicitarias estos platos gastronómicos propios de cada región o de alguna localidad o lugares o sitios y que para muchos, si bien lo puedan conocer, no tienen el acceso o no conocen, o si bien en ese momento recién se enteran que podría haber la posibilidad de ir adentrándose en todo lo que ofrece el país. Formó parte de esta intención también de que estos detalles ricos en cultura, gastronomía y demás se vayan descubriendo y presentando en esta campaña para que el ecuatoriano sienta esta identidad más fortalecida. Así es. Nosotros tenemos unas piezas comunicacionales que están motivando y están incentivando precisamente a que el turismo ecuatoriano vaya a conocer las riquezas culturales, naturales, pero también la riqueza gastronómica. Y paralelamente a esta campaña tenemos otra interesante que se llama Ecuador a la carta y que consiste en una serie de 10 capítulos que se está promocionando justamente ahora también en redes sociales y sobre todo en el canal de YouTube del Ministerio de Turismo. Y ahí estamos retratando en 10 capítulos de exactamente la gastronomía de algunas regiones del país. Ahora en el año 2025 vamos a hacer la temporada 2 de Ecuador a la carta también, que va a retratar 10 experiencias más, porque el Ecuador es riquísimo, la variedad que tenemos cultural y agrícola se refleja en esa variedad gastronómica. Entonces de ello nos lleva evidentemente a motivarnos a viajar por esto también, a consumir productos ecuatorianos, a consumir lo nuestro, a consumir todo lo que implica esa habilidad que se ha heredado de generación en generación a efectos de poder ir estructurando y a efectos de poder tener unos espacios de turismo gastronómico, que es un producto importante que otros países lo han construido. El Ecuador no tiene nada que envidiar a otros países, tenemos una riqueza, como repito, agrícola, ganadera, pecuaria, en todos los sentidos, que se va a transformar en un producto gastronómico, y así lo han demostrado muchas regiones del país. ¿Cómo extrapolar esta campaña para proponer y incentivar el turismo interno a generar esta atracción por el turismo extranjero, por el turismo internacional, para que a través de la difusión, piezas publicitarias tal cual se lo ha diseñado en el país, también se elabore una estrategia, si es que nos la puede contar, para que, por ejemplo, el turismo entre el país, Estados Unidos, vengan con mayor presencia u otros a visitar el país como lo han venido haciendo? Claro, la campaña nacional está motivada de acuerdo a un mercado nacional, ¿no es cierto? Y nosotros estamos estructurando en el Ministerio de Turismo una serie de acciones promocionales en el mercado internacional, dependiendo de dónde esté ese mercado, porque en el marketing y en la comunicación turística hay que hablar el lenguaje de a quién le estoy vendiendo el producto. Entonces, evidentemente, el lenguaje con el que hablo al turista nacional, ecuatoriano, para que disfrute las maravillas culturales y naturales internas es uno distinto al que tengo que hacerlo con el turista internacional. Entonces, en ese sentido tenemos 3 grandes grupos de actividades para el turismo internacional. La primera es la participación en ferias y eventos internacionales para promover el país frente a los grandes compradores de turismo que están en esos países. Empezamos con Fitur en este año, donde tuvimos una exitosa participación,
tuvimos una rueda de negocios en Portugal, donde también tuvimos una gran participación. Seguimos este año con Anato, regresamos al mercado colombiano, que pensamos que ese mercado binacional es muy importante para el turismo, sobre todo de ciertas provincias del norte de Ecuador y de ciertas ciudades de negocio como Quito y Guayaquil. Vamos a estar en la feria de Anato y luego vamos a la feria de ITV en Berlín, ¿no? Que es un mercado para un consumidor europeo que tiene por conciencia mucho más ecológica, mucho más verde. Entonces hay que hablarle y hay un producto específico para ese consumidor alemán que va a estar ahí. Entonces, hay como 30 eventos en esto. Los siguientes son campañas promocionales, ¿no? Campañas promocionales ya dirigidas al público general, básicamente en línea, que se dan ahora, que estamos creando las campañas de Ecuador, que van a empezar a emitirse en poco tiempo. Y lo tercero, básicamente, es todo un sistema de relaciones públicas internacionales que el ministerio tiene para permanentemente estar presente en los medios extranjeros, ¿no? Para también contrarrestar con buenas noticias de esa imagen que Ecuador tiene y que ya se ha visto afectada, pero que estamos convencidos de que eso se puede ir construyendo. Entonces hay toda una estrategia internacional para seguir atrayendo turistas de Ecuador, Andrés. ¿Hay una considerable afectación o no tan considerable respecto al retiro de dos aerolíneas, JetBlue y Spirit, que cubrían la ruta Guayaquil, Miami y Nueva York desde Ecuador y Estados Unidos y viceversa? ¿Cómo se manejó ese tema y qué posibilidades hay de que otras rutas se implementen o en lugar de esas? Bueno, esas dos aerolíneas se retiraron con una alta ocupación de Ecuador, ¿no? Spirit se retira del mercado con una ocupación del 96%, lo que es muy alto. La razón por la que Spirit se retira es básicamente porque está en el capítulo 11 de la ley de quiebras norteamericana. Entonces, le exigen que ese avión que se destinaba a una frecuencia diaria se pueda duplicar y hacer dos frecuencias diarias dentro de Estados Unidos. Entonces, esa en realidad es la razón del retiro de Spirit. No es una razón que tenga que ver con el mercado ecuatoriano. Con JetBlue pasa lo mismo, ¿no? Y básicamente también retiraron frecuencias de Lima y de Bogotá. Entonces hay que entender ese tema. Y claro, hay una afectación que el ministerio está cubriendo a través de, justamente ahora estamos participando en una feria que se llama World Routes, donde estamos motivando a las aerolíneas a venir a Ecuador, ¿no? A cubrir estas frecuencias que estaban ahí. Es un tema que poco a poco tiene que irse dando, pero estamos en eso. Una buena noticia es que Spirit también nos ha anunciado que va a hacer vuelos temporales en épocas altas de Ecuador, no se retira del todo, es decir, va al menos en la época navideña, en diciembre, va a regresar con vuelos temporales, estacionales que se permiten en nuestra legislación. Tienen todas las aerolíneas la mayor apertura para venir a volar en cielos de ecuatorianos. En eso no le quepa la menor duda que el gobierno nacional, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para atraer a más aerolíneas de acá. Es un tema de mercado también, evidentemente hay mercados para las aerolíneas que son más interesantes que el mercado ecuatoriano. Eso pasó con una aerolínea que iba a empezar a volar a Ecuador y se fue a Argentina porque abrieron los cielos, ¿no? Y es un mercado más grande, con más gente, pero estamos haciendo todo lo necesario para que ello pueda ir ocurriendo, Andrés. Respecto al inmediato feriado, ministro, que estamos a las puertas, el feriado de Carnaval, uno de los más importantes del año, ¿ya se considera la reducción del IVA como en otros feriados se lo ha considerado? ¿Y qué otras medidas se van a implementar durante estos días para la promoción y desarrollo turístico a nivel nacional? Bueno, estamos en una coordinación interinstitucional muy grande en los actuales momentos, con varios actores, con los actores del sector público, ¿no? Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tránsito, con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, para garantizar que el feriado sea un feriado absolutamente exitoso en cuanto a esa coordinación. Una siguiente coordinación con los gobiernos autónomos seccionales que están haciendo su mejor esfuerzo por crear producto turístico importante, interesante dentro de sus cantones. Hablamos de la fiesta de las flores y las frutas en Ambato, los carnavales de Guaranda, en Cuenca hay una serie de actividades. Salinas está preparándose enormemente para esto. Manta, mañana, el próximo miércoles estaremos en Manta declarando 2 playas turísticas sostenibles para que los turistas vayan con seguridad de disfrutar de esas playas también en Manta. Entonces hay una coordinación con ellos y una coordinación importantísima con el sector privado, porque el sector privado turístico también está preparándose para recibir al visitante con promociones especiales
¿no es cierto?, con una preparación especial de actividades también dentro de hoteles, de restaurantes. Entonces, eso es importante. La baja del IVA, el Ministerio de Turismo ya ha empezado el trámite, que hay que hacer un trámite en cada feriado, y lo estamos coordinando con la Presidencia de la República. Sobre los alcances también, ministro, que se pueda tener en materia de seguridad y seguridad vial, que me especificaba ya, se mantiene en las mesas de diálogo intenso con las autoridades correspondientes, pero el Así control es. de carreteras, de vías, inclusive de las playas de nuestra costa ecuatoriana, en donde los vehículos, motos eléctricas, cuadrones y demás, hacen uso de la playa poniendo en riesgo a los bañistas y turistas. ¿Cómo evitar que esto siga ocurriendo para precautelar la seguridad de los turistas? Bueno, ahí hacemos dos niveles de coordinación. El tema de la coordinación de seguridad vial se hace, ¿no es cierto?, a través de todas las agencias nacionales que se encargan de esta coordinación vial. Estamos en ese permanente contacto. Tuvimos una muy buena experiencia en el último feriado que se dio del 1 al 5 de enero. No tuvimos mayores inconvenientes, más bien las cosas fluyeron bastante bien. Nosotros hacemos siempre un llamado a las autoridades para que nos ayuden también a organizar el tráfico, ¿no es cierto?, a que no se produzcan embotellamientos, de que pueda fluir de alguna manera. A veces se vuelve un poco más complicado porque evidentemente hay un flujo muy grande de gente, que esperemos que eso suceda, lo que es positivo, ¿no? Lo que es positivo para el turismo, y básicamente la gente debe tener un poquito de paciencia, de calma cuando se está movilizando de un sitio al otro, y sobre todo respetar las leyes de tránsito y lo que ello ocurre. Y luego ya el tema de control de playas, legalmente, es un asunto que les corresponde a los municipios. Entonces también hemos hecho un llamado a los municipios para que ordenen sus playas y también controlen que este tipo de temas no se den en playas, que no se afecte al bañista, que no se afecte a la persona que es el principal usuario de la playa. Y evidentemente hay muchos municipios que tienen ordenanza al respecto y que prohíben este tipo de uso de vehículos en playas, y haremos un seguimiento a esto, y más bien estamos coordinándolo directamente con las autoridades municipales. Qué bien, ministro. ¿Hay alguna cifra que manejan con el sector productivo y público que podría anticipar un promedio que pueda lograr generar el feriado de carnaval como ingresos a nivel nacional? Nosotros esperamos tener durante el carnaval más de 600.000 visitas, más de 600.000 desplazamientos. Esperemos que sea más, y generar un impacto económico de más de 100 millones de dólares. En realidad eso es lo que estamos pensando para el sector turístico, lo que se ha planificado de acuerdo a los históricos también, pero estamos convencidos de que va a ser un buen feriado, que la gente va a esparcirse, va a salir, va a recorrer su país, va a recorrer esos cuatro mundos fantásticos que tenemos: costa, sierra, Amazonía y Galápagos, y estamos trabajando intensamente para que eso se dé, para que podamos nosotros estar contentos de del patrimonio que tenemos, contentos de conocer y visitar nuestro país, y, como dice nuestra campaña, dejar de ser extranjeros de nuestra propia tierra. Ministro, gracias por atendernos estos minutos en La Voz del Día en Altavoz, y suerte en su gestión. Muchas gracias, Andrés. Un gran saludo a todas las personas y gracias por su entrevista. Gracias al ministro Mateo Estrella, ministro encargado de Turismo, aclarándonos en minutos atrás, además, que aún no ha recibido ninguna notificación respecto a su remoción, a propósito de otras que han ocurrido en el gabinete del presidente Daniel Noboa, y que continuará en el cargo según lo que nos ha dicho hasta estos momentos. Además, explicando todo este panorama previo al feriado de carnaval y acciones que se están tomando de parte de las autoridades para que transcurra de la mejor manera. Al mismo tiempo, los efectos que esperan y que se traduzcan en más visitas, más conocimiento, más información del turista local, turista nacional, en todos los espacios gastronómicos, culturales y turísticos y destinos que dispone el país para seguir conociéndolos a fondo. Esta campaña a la que han titulado "No seas extranjero en tu tierra". Vamos a la pausa con nuestro recordatorio habitual de nuestras redes sociales, como siempre, para que nos siga, nos escriba y nos comente cualquier tema que usted quiere que abordemos aquí. Cuando volvamos, Carlos Aguinaga, ex consejero del Tribunal Electoral, para comentar, compartir y escuchar algunas de sus vías propuestas relacionadas al gasto electoral y qué tan conveniente es que luego de una campaña, quienes obtuvieron 10.000, 15.000 votos, 20.000, 30.000, como son casi 12 candidatos en esta contienda electoral, dependa la continuidad de otros recursos, o a nivel general conviene o no financiar las campañas de los candidatos y por qué el Estado lo debería seguir haciendo. Venimos con ese tema enseguida.
tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. De vuelta, claro que sí, claro. Listos para la siguiente entrevista y para otras notas que vamos a compartir, Yanela, hoy, ¿no? Correcto, así es. Bienvenidos al segundo bloque, por supuesto, de La Voz del Día. Pero quería contarte, Andrés, que también tenemos noticias internacionales antes de avanzar con la segunda entrevista. ¿Qué te parece? Bueno, me voy a poner los lentes de adulta mayor que tengo, que me caracterizan. No está de adulta mayor, está muy bien. No, está bien, sí, me queda bien. Sí, claro. Me gusta eso. Bueno, les cuento que el sobrevuelo de aviones estadounidenses ha generado polémica en México, donde la lucha contra el narcotráfico y las constantes declaraciones del presidente estadounidense continúan marcando la agenda política. Veamos. La sospecha de espionaje por parte de Estados Unidos a raíz de los sobrevuelos de aviones en territorio mexicano ha generado controversia. En este contexto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que la autoridad de su país sigue intacta. Ni violaciones a la soberanía. Lo que hay es coordinación y colaboración con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con todos las secretarías del gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump. Estas declaraciones refuerzan lo que dijo recientemente el secretario de la Defensa Nacional, quien afirmó desconocer las razones del sobrevuelo. ¿Se descarta el espionaje entonces? ¿Descarta qué, perdón? ¿El espionaje? Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional. Carlos Gil, analista y experto en seguridad, dijo que hace falta claridad sobre las operaciones que ambos países han ejecutado. Creo que la falta de transparencia en el tema por parte de ambos países pues genera muchas dudas al respecto. El analista confía en la fortaleza de la cooperación bilateral, pero sugirió que el gobierno de México debe pedir una explicación más clara sobre las actividades estadounidenses y el uso de la información recabada.
Revisar, por supuesto, el acuerdo de cooperación en materia de seguridad para garantizar que no haya operaciones encubiertas en territorio nacional. Este martes, Donald Trump nombró a Terry Cole como director de la Administración para el Control de Drogas, quien durante 21 años ha luchado contra el narcotráfico en países como Colombia y Afganistán. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México. Estamos ya dándole la bienvenida a Carlos Aguinaga, ex consejero del Tribunal Supremo Electoral, actual Consejo Nacional Electoral. Bienvenido a La Voz del Día en Altavoz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Andrés. Para mí un gusto compartir este espacio de diálogo contigo, con la gente que sigue en redes y en las plataformas de tu programa. El gusto es nuestro compartirlo junto a Yanela y estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos actuales relacionados a la materia electoral y que por supuesto usted no nos tiene ajenos. Y empecemos con este resultado que no sé si justifica lo que antes o durante la campaña usted también planteaba y se ha planteado. La entrega justa y necesaria del dinero, recursos del Estado para financiar las campañas de los candidatos, además de tantos candidatos y además de tantos candidatos que obtuvieron menos del 1%. ¿Se le da más fuerza al argumento de que no sea el Estado que financie las campañas electorales con estos resultados? Bueno, las fuentes de financiamiento del Estado son dos. La una, el fondo partidario permanente, que da a los partidos que cumplen los requisitos de un porcentaje mínimo de votos. Obviamente con este resultado, a los partidos que sacaron menos del 5%, ya no les va a llegar absolutamente ni un centavo del fondo partidario permanente, porque requerían cumplir este mínimo establecido en el Código de la Democracia. Ajá. La otra fuente de financiamiento que da el Estado es a través de espacios publicitarios que paga en radio, prensa, televisión digital y vallas publicitarias. Eso se llama el Fondo de Promoción Electoral. No les entrega dinero, les entrega los espacios, los minutos que tienen para difundir sus spots publicitarios en radio y televisión. Y ahora prensa escrita muy poco se utiliza publicaciones de este tipo, y obviamente las vallas publicitarias contrata el Consejo Nacional Electoral y entrega a cada uno de los candidatos o partidos del fondo. Es decir, dinero no existe. Aquí lo que hubo es una reforma al Código de la Democracia el 3 de febrero del 2020, en la cual, en el caso que el candidato vaya a una segunda elección y no obtenga el mínimo requerido por la ley, debe devolver el 50% de lo que le costó al Estado el Fondo de Promoción Electoral. Ajá. Pero aquí todos están participando por primera vez, excepto el caso de Luisa González. De ahí el resto y el presidente Noboa. El resto de candidatos están participando a la presidencia por primera vez. Y de ese análisis respecto a la utilización de recursos, si bien no se los entrega físicamente, a la administración de los espacios publicitarios que cada candidato tiene, ¿debe mantenerse, por tanto, esta distribución y el control que el Consejo Nacional Electoral tenga para asignarles estos cupos publicitarios a cada uno de los candidatos? A ver, a mí me parece que el diseño del Fondo de Promoción Electoral, desde que se creó el Código de la Democracia el 10 de agosto del 2009, que entró en vigencia, hasta la actualidad, adolece de fallas, no ha sido corregido. Debería haber una fórmula, uno, de asignación automática en base a un parámetro constante. Segundo, debe haber un sistema de sorteo
público, transparente, de las franjas publicitarias, si es AAA, si es AA, si es horario normal, ¿no es cierto?, si es madrugada, si es de noche, etcétera, ¿no es cierto?, con todos estos elementos. Pero esto no ocurre, no es implementado como hay en algunos otros países, un sistema de sorteo que lo que tiende es llevar a una equidad en la promoción de los candidatos y los partidos a través de este financiamiento público. Pero la promoción electoral ya está pasando a un segundo plano por la incidencia que tiene la comunicación política digital en redes, en plataformas informáticas, y estoy hablando de plataformas informáticas de Telegram, YouTube, son una serie de mecanismos que utilizan los candidatos, que eso no financia el Estado, eso financian los propios candidatos, las propias organizaciones, y ahí hay un error porque no hay un control de las redes, de las plataformas, no hay una cuantificación del uso del dinero que se destina a través de estos mecanismos, medios tecnológicos, y genera una competencia absolutamente desigual. Pero debemos caminar a eso, caminar a una reforma del Código de la Democracia en ese sentido, a controlar el gasto desmedido en algunos casos y nulo en otros, que los candidatos aportan en una campaña electoral y que planifican e invierten en redes sociales, al tiempo que también debe haber una reforma para controlar la campaña electoral en los silencios electorales o campaña electoral anticipada, en fin. Los consejeros se lavan la mano y dicen no hay nada en la ley, no podemos controlar. Hay algunas cosas que ya están reguladas que no se cumplen. Por ejemplo, controlar las redes, las plataformas informáticas sí se puede controlar. Yo oigo consejeros que dicen que no hay norma. No es cierto. Hay norma constitucional y norma legal. Controlar la propaganda electoral. Lo que dice el artículo 202 es que las redes sociales no pueden ser consideradas como medios para efectos de la promoción electoral. Es decir, el Estado no financia la exposición de candidatos en redes sociales. Pero si eso tiene un financiamiento de la organización, del candidato, de una persona, debería controlarse y no han tenido la capacidad tecnológica y técnica de hacerlo. Entonces, ahí hay un error gravísimo que además hace que al no existir control, no existan tampoco condiciones de equidad en la participación política electoral. Unos, muy pocos, las chequeras, las empresas políticas electoreras tienen cómo financiarse este tema. Claro. Pero el resto no puede financiar. Entonces, pero se produce un desorden completo en campaña y es por eso que hoy hemos visto, por ejemplo, esta polarización. Carlos, derivado un poco justamente de las campañas en redes y plataformas informáticas. Así es, y precisamente usted está tocando un punto muy importante y es que el control. Y comencemos desde el inicio, dirían por ahí. ¿No sería, de pronto, queremos saber su opinión, si bien es cierto, los ciudadanos tenemos el derecho a acceder a la democracia y querer participar en las decisiones que ocurren, pues, ¿no?, en el país? ¿Usted, de pronto, en su posición, no considera después que se pueda reducir el número de candidatos? ¿Es viable? Bueno, a ver, yo no creo que se trate de número de candidatos, sino más bien de un sistema, el diseño del sistema de partidos, que promueva otro tipo de participaciones para bajar el número de candidatos, que se fortalezcan los partidos políticos. Con la legislación actual, tal como está, esto genera dispersión, la que hemos visto ya ahora, 16 binomios presidenciales, y terminamos por la campaña de comunicación política digital en una polaridad, en un bipartidismo, ¿no es cierto? Atípico, porque
Aquí no ha habido apartidismo en el Ecuador desde que se creó la República, pero hoy el resultado electoral generó eso, ¿no? Generó dos corrientes, la Revolución Ciudadana 5, el llamado el correísmo, y la otra Alianza Democrática Nacional, ADN, que yo diría los novoístas, ¿no? Pero las diferencias entre uno y otros en estos temas son grandes. La Revolución Ciudadana ya viene 13, 14 procesos electorales participando en elecciones, tiene 50 alcaldes, 8 o 9 prefectos, miles de concejales, cientos de consejeros, tiene una infraestructura de base a través de los comités de la Revolución Ciudadana bastante amplio, versus a un ADN que participa por primera vez, el presidente por segunda vez, antes estuvo cobijado por otra organización política, y la primera participación, una participación pequeña para asambleístas de la provincia de Santa Elena, sin una estructura de base que recién se está construyendo. Entonces, aquí es importante el control, y el control tiene que ser visto desde varias dimensiones. Varias dimensiones es importante porque no solo tiene que controlar la autoridad electoral, tienen que controlar los partidos, pero también la autoridad electoral tiene que facilitar esos controles. Hoy, más que nunca, es importante ver cómo estos mecanismos de control están entrelazados para que exista transparencia en un resultado de segunda electoral, en una campaña que va a ser muy dura, que va a deteriorar más aún la institucionalidad, va a generar la división de los ecuatorianos. Y ya estamos viendo esta guerra sucia digital que hay día a día, noche a noche, que no deja respiro prácticamente a nadie y que deteriora las bases de la democracia. Ese es el grave problema. Carlos, usted menciona que los partidos políticos deben de alguna o de otra manera reforzarse, pero así también, ¿cómo controlar que los fondos que estos partidos políticos tengan sean de origen lícito, siempre y cuando, si tomamos en cuenta que ya sea aprobada la reforma que el presidente y ahora candidato Daniel Noboa indicó que ya no se deben de financiar, que el gobierno ya no deba de financiar las campañas políticas de estos partidos? Bueno, si hay la propuesta del presidente Noboa de una reforma parcial de la Constitución eliminando el financiamiento. El problema ahí es quién va a financiar las campañas. Van a financiar los grupos de delincuencia organizada, van a financiar empresarios que tienen intereses en las relaciones con el Estado, van a financiar el narcotráfico. O sea, ¿qué tipo de financiamiento va a haber si yo no tengo un sistema robusto que controle especialmente el uso efectivo? No que me controle después de elecciones, eso es juzgamiento. No hay que confundir la palabra juzgamiento con la palabra expresión control. Hay control previo, control durante las elecciones y control posterior. De tal suerte que a mí me parece que esa es la deuda moral que tiene el Consejo Nacional Electoral, de no haber ejecutado estos controles con rigurosidad y el haber permitido esta proliferación de partidos que se han convertido en partidos de alquiler, de compra y venta de las candidaturas, y que no representan a los ciudadanos, porque los partidos son los vehículos intermediarios entre el ciudadano y la sociedad política y el poder público para ser representados, y eso no está ocurriendo en Ecuador. ¿Qué tan conveniente observa usted que los observadores internacionales de la OEA y de la Unión Europea hagan presencia en los procesos electorales, particularmente en Ecuador, y que en el camino presenten sus observaciones y luego una conclusión que, si bien no tiene el carácter de vinculante, puede servir para futuros procesos implementar sugerencias y correcciones que ellos puedan hacer? Como estas últimas declaraciones que dieron a mí me parece hubo fraude muy positivo el que existan las misiones de observación electoral
deberían también existir misiones de observación técnica, ¿no es cierto?, de los procesos técnicos en las elecciones. El problema que será, tenemos a nivel de la región de América varios organismos que realizan observación electoral. Unión Europea, Parlamento Andino, tenemos la OEA, la Unión, CAPEL, organismos como el IRI, como el Instituto Demócrata, el Centro Carter, etcétera, ¿no es cierto? Pero cuando confundimos observación electoral con observación partidaria electoral, porque ahora ya se mezcla lo uno con la representación de gente del extranjero, profesionales, académicos de las universidades, de ONGs, que están a favor o no de determinada tendencia ideológica, y no separamos lo que es la parte técnica de la parte política de la observación y viene la confusión. Entonces, me parece que eso hay que saber distinguirlo. Las recomendaciones de la OEA y de las Naciones Unidas son recomendaciones para un buen proceder en el futuro de los órganos electorales. Pero a mí me parece que esas recomendaciones se quedaron cortas. Deben haber dos temas esenciales y fundamentales que merecen recomendación. El uno es el sistema informático de escrutinios, la versatilidad, la velocidad, la eficacia, la rigurosidad, los controles, la auditoría, es decir, de esos temas, ¿cómo están? ¿No? Ahí hay que reforzar ese segmento, ¿no es cierto? Y el otro tema que me parece que es importante es este tema de los controles, es decir, cómo en mi actividad de juez electoral administrativo permito y facilito que las organizaciones políticas que van a la segunda vuelta, sus candidatos, su militancia y los ciudadanos que respalden a unos y otros, tengan una posibilidad de más real de control y de contar con el acta de escrutinios el día de las elecciones. Y ahí ya cada organización tiene que utilizar sus medios y sistemas tecnológicos para ir controlando los resultados electorales. Hoy influyen muchos factores en el proceso electoral: la delincuencia, la inseguridad, la pobreza, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, un sistema es bueno cuando tiene rigurosidad en sus normas, para que no existan abusos como las que ya hemos visto, un exceso de campaña en redes, ¿no es cierto?, con cientos de miles, millones de dólares que están invertidos y que no tienen una realidad o una realidad de respuesta, de control, de comparación con la cuenta en lo posterior, sino que sencillamente me tapo los ojos, aquí no ha pasado nada, y por eso han llegado dos organizaciones: el correísmo, que tiene una infraestructura humana, técnica, política grande, 14 procesos electorales, y ADN, que tiene una infraestructura todavía naciente, no es comparable al correísmo, pero que están financiados por grandes chequeras, digamos, que invierten en los procesos electorales. Así es. Finalmente, con algunas observaciones que ha hecho al desempeño de los vocales del Consejo Nacional Electoral o cambios que se deberían hacer al Código de la Democracia, ¿tenemos garantías para el siguiente proceso? ¿Cree que este Consejo Nacional Electoral, los vocales, son garantía para el proceso electoral venidero y futuros? Digo futuros porque aún no se sabe cuánto tiempo más estarán prorrogados algunos de ellos en sus funciones. Bueno, depende. O sea, yo con el sistema actual, en la forma que compitieron en la primera vuelta, no hay garantías, porque no hubo democracia interna en los partidos, fueron designados a dedo por las élites, no hubo control de las campañas, no hubo regulaciones reglamentarias para regular y equilibrar la campaña electoral. Entonces, a mí me parece que
depende del Consejo Nacional Electoral qué va a hacer en segunda vuelta. Si va igualmente a cerrar los ojos y no hacer nada, estamos críticos. No, si va a regular algo, tal vez será el primer paso que lo vaya a hacer, ¿no? Y lo otro es esperar sentadito a ver cómo se decanta los ciudadanos que no están por una ni por otra opción, o los que logren captar quienes encabezan las listas y ver por dónde realmente es el camino. Carlos, para finalizar también mi intervención, usted dice que no se pueden controlar las redes sociales. ¿Considera que sí se debería hacer, y más que nada para evitar un poco de esta campaña sucia entre un candidato a otro, que si un candidato dice algo, otra persona de pronto le cambia el mensaje y no es lo que realmente dijo este otro candidato? A ver, voy a aclarar este tema, tal vez se me confundió. Sí hay cómo controlar las redes sociales. La autoridad electoral dice que no hay cómo controlar porque no tiene norma. Sí hay cómo cuantificar, hay cómo medir, hay empresas especializadas en medición, hay que ver qué tipo de publicidad, promoción, propaganda están utilizando, establecer contactos con los administradores y dueños de las plataformas para que nos digan quién está contratando, en qué país, cómo están pagando, porque además todo aposta extranjero está prohibido, y de personas jurídicas nacionales e internacionales está prohibido en el Ecuador. Entonces la pregunta es cómo financiaron un sistema tan robusto tecnológico, cómo lo financiaron, quién pagó, en dónde, quién controló eso, y eso no existe. Así es, muchas gracias por su intervención, Carlos. Sin duda alguna es un punto de vista diferente y eso es lo que tratamos de buscar siempre aquí en La Voz del Día, siempre darle como que esas diferentes perspectivas para que usted saque sus propias conclusiones. Muchas gracias, Carlos, esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Un abrazo y buena tarde. Gracias a ustedes, un gusto saludarles. Así es, y antes de irnos al corte, ¿qué les parece si les recordamos nuestras redes sociales? Ustedes saben perfectamente que nos pueden encontrar a través de X, de Instagram, de TikTok, de Facebook y también de YouTube. Así Los que esperamos, ¿sí? Ya venimos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía no me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen.
Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Invitación, queremos despedirnos para que además repase cada uno de los programas que hemos posteado en nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales también. Así es, estén pendientes, por supuesto, de toda la información que estamos publicando. Les voy a leer las redes sociales, pero por favor ténganme paciencia, ¿ves? Ahí estamos. Sí, estamos con tiempo. Adelante. Nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz EQ, por supuesto en TikTok, en Facebook como Altavoz EC y también en YouTube como Altavoz EQ. Ahora sí. La programación y contenido de Altavoz está creciendo. Les dejo ahí un adelanto. Ya le vamos a hablar de qué se trata en nuestras siguientes publicaciones en redes sociales, por cierto. Así es. Hasta la próxima. Gracias. Thank you.